nos deja actualizar el valor en esta tabla. Entonces para ello necesitamos primero borrar el trigger creado, que se llama trigger evitar actualización valor. Y ejecutamos. Vamos a ver si ya deja. Efectivamente podemos ver el valor anterior y el nuevo valor. El ejercicio número 8 nos pide crear un trigger que no permita actualizar el valor del material que tenga en estado prestado. Entonces creamos un trigger que se dispara antes de que ocurra una operación de actualización en la tabla material. Él verifica si existe al menos un ejemplar con el mismo material ID y estado prestado. Esto se hace comparando los valores de la tabla ejemplar con los valores en la tabla inserte. Si se encuentra al menos un ejemplar prestado, se genera un mensaje de error ya diciendo que no se puede utilizar el valor. Entonces vamos a ver si funciona. Creamos el trigger, se creó correctamente. Vamos a intentar actualizarle el valor a un libro, a un material con código 1. Vamos a subirle el precio 1000. Como el material con código 1 está disponible, entonces nos dejó hacer la transacción. Vamos a ponerlo en estado prestado. Ahí podemos ver que no se puede actualizar el valor del material cuando está prestado. Siguiente ejercicio nos pide crear un trigger que cambie el estado del usuario cuando se inserte un préstamo. Entonces creamos el trigger que funcione en la tabla préstamo cuando se haga una operación de inserción. Actualizamos la tabla usuarios en la columna estado de usuario de vigente cuando estén vetados. Entonces creamos el trigger. Miramos las tablas. Y voy a hacer un ejemplo de inserción a la tabla préstamo, a la cédula 125, que en este momento aparece vigente. Listo. Teníamos un error. Aquí ya lo verificamos. Y listo. Como el usuario con cédula 125 estaba en estado vigente, entonces ahí tenemos la consulta.
El siguiente ejercicio nos pide crear una vista que muestre los datos de los materiales con un valor mayor a 500.000. Entonces creamos la vista, la vamos a llamar materiales y vamos a seleccionar el nombre del material y el valor de la tabla material donde el valor sea mayor a 500.000. La creamos la vista y no podemos visualizar ninguno porque ningún material tiene ese valor. Como lo vemos acá en la tabla, ningún libro vale más de 500.000. Siguiente ejercicio nos pide crear una vista que muestre los datos de los materiales que tienen un precio mayor que los materiales tipo audiovisual o revista. Entonces creamos la vista materiales, lo voy a llamar materiales 2. Esta selecciona la tabla material, selecciona todos sus datos. De la tabla material, uniéndola con la tabla tipo material, y comparamos con la condición de que el valor sea mayor a 70.000. Ejecutamos y ahí podemos ver los materiales. Siguiente ejercicio nos pide crear un procedimiento que muestre los datos de los materiales con un valor mayor que un valor dado por el usuario. Entonces creamos el procedimiento, lo voy a llamar mostrar datos con una variable entera llamada valor. Hacemos una función que seleccione todos los datos de la tabla material con la condición que le dimos. Y aquí vamos a ejecutar el procedimiento que se llama mostrar datos con un valor X ingresado por el usuario. Entonces creamos el procedimiento y lo ejecutamos con el parámetro de 3000. Y nos va a mostrar los materiales con un valor mayor a 3000. Vamos a modificarlo y le vamos a poner un valor de 70.000. Y ahí nos muestra los únicos dos materiales con valor mayor a 70.000. El ejercicio número 13 nos pide crear un procedimiento que inserte un material. Entonces creamos el procedimiento insertar material. Vamos primero a mirar la tabla material, donde vemos que solo hay 7 materiales. No está átomo. Átomo es un ejemplo que vamos a realizar después de crear el procedimiento. Se crea el procedimiento, se llama insertar material. Las variables correspondientes a cada tipo de dato de la tabla. Hacemos una función que se encargue de insertar cada variable que ingresamos a la base de datos. Entonces creamos el procedimiento y hacemos una inserción de un material a la tabla. Lo voy a llamar átomo con sus respectivos parámetros. Y verificando en la tabla material, vemos que se agregó correctamente átomo con sus respectivas características. El ejercicio número 14 nos pide crear un procedimiento que actualice los datos del material. Entonces creamos el procedimiento, lo voy a llamar actualizar material con sus respectivas variables y creamos una función donde actualicemos la tabla material los siguientes campos, donde el nombre del material sea SQL 2008. Este es el material que decidí pues actualizar. Entonces creamos el procedimiento, vemos que se completó, vamos a ejecutarlo. Ya lo vamos a llamar Windows Form.
y se completó correctamente. Veíamos que antes el valor era 25.000, nuevamente es 25.000. Miremos la tabla material. Vemos que ya no hay un SQL 2008, sino un Windows Form con los datos que le acabé de proporcionar. El ejercicio número 15 nos pide crear un procedimiento que borre un préstamo. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Creamos el procedimiento, lo voy a llamar borrar préstamo con una variable llamada cédula como entero. Definimos una función que va a borrar de la tabla préstamo desde que la condición se cumpla, que es que cédula sea igual a la cédula que se insertó por el usuario, a la cédula del préstamo que se va a borrar. Entonces creamos la función, creamos el procedimiento y procedemos a ejecutarlo, a ejecutar el borrado con la cédula 124. Y vemos que se hizo correctamente. La cédula 124 ya no tiene préstamos. El otro ejercicio pide crear una función que muestre los datos del material con un título entrado por el usuario. Entonces creamos la función llamada función datos. Creamos una variable llamada título de varchar con una longitud de 50 y retornamos una tabla. La tabla va a retornar todos los datos de la tabla material desde que el nombre del material sea el asignado por el usuario. Entonces vamos a ver si funciona la función. Se creó correctamente, vamos a ejecutarla. Y ahí está, nos muestra la nueva tecnología, nos muestra sus datos. El otro ejercicio nos pide crear una función que muestre los días de retraso después de la fecha de evolución. Entonces creamos la función llamada función días, creamos una variable llamada fecha de evolución, tipo day, retornamos un entero, creamos una función donde se declara una variable días como un entero también. A la variable días le vamos a asignar la fecha de evolución de la tabla préstamo y nos va a retornar los días que pide. Entonces creamos la función préstamo y ahí vemos los días de retraso. De la tabla préstamo. El siguiente ejercicio nos pide crear una función escalar que muestre el máximo valor de los materiales. Entonces creamos la función, la voy a llamar valor máximo, creamos una variable llamada entero, llamada valor tipo entero, perdón. Vamos a retornar un entero, creamos una función, declaro otra variable llamada máximo, que es un entero. El máximo va a ser igual al máximo valor de los materiales, de la tabla material. Entonces vamos a crear la función. Y vamos a ver si funciona. Ahí está.